dedicado a los padres, Día de los Padres. No todos somos padres, ¿no es cierto? Pero todos somos hijos. ¿Hay alguno aquí que no sea hijo? Pero hay algunos que no son padres, ¿no es cierto? Cuando se habla de padres, indiscutiblemente está unido hijos, porque ¿por qué somos padres? Porque tenemos hijos, si no, no seríamos padres. O sea, un padre sin hijos no existe, un padre sin hijos no tendría el por qué ser. Usted dirá, bueno, un día como hoy tendría que hablar un hijo, ¿y por qué no tiene que hablar un padre? Vamos a leer un solo texto, y después yo voy a hacer una explicación sobre el contexto para poder entender el texto. Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31 y el verso 20. Dice así: ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Hermoso texto, indiscutible texto, que tanto se puede usar para la maternidad como la paternidad, porque está hablando de Dios. Y ustedes saben bien que a pesar de que Dios aparece siempre como Padre en la Biblia, no son pocos los pasajes que nos dan la función de madre. No se nos dice que es madre, pero se nos da la función de madre. Eso en el Antiguo Testamento muy particular y también en el Nuevo Testamento, porque el Señor Jesús, ¿se acuerdan ustedes cuando dijo, mirando de las laderas y mirando a Jerusalén desde arriba, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y, ¿cómo dice? Y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar la gallina como a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Allí está la idea de mamá, la gallina, no dice el gallo. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? En el Antiguo Testamento, ustedes saben bien, siempre las alas, cuando habla de las alas protectoras, etcétera, y cobijarse en las alas del poderoso, siempre está hablando de Dios como función de madre. Pablo también entendió esto, y él, cuando fue a Tesalónica, con el grupo de hermanos que fue allí, él directamente dice: nosotros hicimos de papá y de mamá. ¿Cómo lo dice? Mire con qué solvencia lo dice. Dice, verso 7, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Aquí no se está hablando de papá, acá está hablando de mamá. Dice, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que aún hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Es decir, fueron a Tesalónica y la obra allí se empezó con un espíritu de mamá.
un espíritu de madre. Pero no tiene que haber solamente un espíritu de madre. Entonces viene el espíritu del padre. En el versículo 9 al 12, miren ustedes la facha, como dicen los italianos, la facha del padre. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no seros gravosos, a ninguno de vosotros os predicamos el Evangelio de Dios. La facha de un padre es la facha de alguien que trabaja. El verso 10, la facha de un padre es la persona que da ejemplo, que tiene autoridad como ejemplo. Dice: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportábamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos cada uno de vosotros. Así que Pablo dice, en una iglesia tiene que haber un espíritu maternal, pero también tiene que haber un espíritu paternal. Las dos cosas, una sola no habría una buena formación. Así que no es, diríamos, un abuso decir que en este texto podemos ver a Dios obrando como padre o como madre. Pero ahora estamos en el Día del Padre. Ahora, el asunto es que este texto es un texto interesantísimo, pero está dentro de un contexto que no es fácil interpretar. De acuerdo a la escuela escatológica que tenga la gente, va a interpretar este texto. Los que no creen en un milenio, los que no creen en un sentido escatológico premilenial directamente, van a explicar que este texto ya se ha cumplido. O sea, todo el contexto que está aquí se ha cumplido cuando Judá volvió de la cautividad. Los otros no. Van a decir que no. ¿Por qué? Porque no tenemos que olvidarnos que el texto nos dice: no es Efraín hijo precioso para mí. Y aquí tenemos que pensar que Efraín no es meramente un hijo de José que pasó a ser el primogénito de Jacob. ¿Por qué? Porque Rubén, por el pecado que cometió de incesto, directamente perdió la primogenitura y los derechos pasaron a los hijos de José, y al hijo de José el menor, que pasó a ser el primogénito. Así que Efraín era el primogénito de Jacob. No tenga ninguna de estos si lo quieren registrar por amor al tiempo, pero lo pueden registrar en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 5. Los primeros versículos del capítulo 5 del primer libro de Crónicas llevan a decir que Efraín fue el primogénito porque Rubén perdió los derechos de primogenitura. Es necesario aclarar esto porque hay mucha gente que cree que el primogénito fue Judá, porque dijo Judá será esto y más acá. No, Judá tiene una bendición por ser la cabeza del reino, y desde allí en adelante, la descendencia toda tendría que depender de ese tronco hasta la venida de Jesucristo. Pero no tiene nada que ver eso con la primogenitura. Ahora, en este capítulo, el Señor está prometiéndole a Israel del norte que volverá otra vez a juntarse con el reino del sur y tendrán bendiciones de Dios y que Dios los va a bendecir ricamente. Y lo vemos en algunos versículos. Versículo 1 del 31. En aquel tiempo, noten, en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, no solamente a Judá y a Benjamín, sino a todo Judá. Y ellas me serán a mí por pueblo. Noten, todos. En el verso 3 dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia.
Si nosotros nos damos cuenta que en el año 721 el reino del norte directamente fue llevado cautivo y nunca volvió y nadie sabe todavía dónde está, pero dice Dios con amor eterno, ¿qué? Con amor eterno te he amado. ¿Y con qué más? Por tanto, te prolongué mi misericordia. Mira si lleva prolongada la misericordia. Dice cómo lo hará en el verso 10. Oí palabra de Jehová, oh naciones, y hacerlo saber en las costas que están lejos, y decid, el que esparció a Israel lo reunirá. Y guardará como el pastor a su rebaño. Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Dice verso 12, vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite, al ganado, a las ovejas, a las vacas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, nunca más tendrán dolor. ¿Alguna vez pasó esto? ¿Alguna vez se cumplió esto? Nunca. Esto se tiene que cumplir futuro. Es decir, cuando Israel del norte junto con Israel del sur se arrepienta, pero muy particularmente está hablando del reino del norte. Dice verso 18, escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba. ¿Y qué decía Efraín? Porque dice, mira, yo estuve escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba. ¿Y qué decía Efraín? Efraín decía, me azotaste y fui castigado, como novillo indómito, conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento, y después que conocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Ahora viene el verso. Ahora dice Dios, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? Y esto es futuro. Después vamos a ver cómo lo aplicamos esto, pero esto es futuro. Dios dirá esto de Israel cuando Israel se junte. ¿Cuánto faltará esto, hermanos? Como está el mundo hoy. Qué cerca que está el Señor. Qué cerca que está el Señor. Y ¿qué podíamos decir? Esto no tiene aplicación actual. Mire, toda escritura tiene principios, y hay principios inalienables. Hay principios que no se pueden cambiar, hay principios que sirven, que son aplicables permanentemente. Y aquí los principios de paternidad o maternidad, vamos a usar paternidad en esta ocasión, aquí los principios de paternidad, queridos míos, son comprobables que son reales en toda situación, en todo siglo y en toda, ¿cómo es? Cuando lo que vivimos, no, generación, me salió, y en cada generación. Tienen principio permanentemente. Esto que será hermoso verlo en manifestación, y lo vamos a ver nosotros, cómo Dios lo va a hacer con Israel. Y cómo Israel arrepentido va a disfrutar de esta bendición. Mire, una de las cosas más grandes que yo estoy esperando,
Yo tengo varios interrogantes para cuando venga el Señor, ¿no? Y estos interrogantes son con la forma de plasmar la palabra de Dios y cómo el Señor lo va a hacer. Y una de las cosas que me va a gustar es ver a Israel todo arrepentido, reconociendo como nación a Israel, diciendo lo que dice Isaías 53. Nosotros te tuvimos por herido de Dios y abatido. Nosotros te tuvimos así, pensamos que Dios te había castigado porque te habías hecho lo que no eras. Tú te habías hecho Dios cuando no eras Dios, nosotros te tuvimos así. Pero cuando lo reconozcan como Dios, como el Mesías, ¡qué espectáculo! Dice que habrá un lloro tremendo, como dice el profeta Zacarías, un tremendo lloro, como nunca jamás hubo, o como él, que se puede comparar al de Adadimón, seguramente cuando murió el rey Josías. Rey muy querido. El rey lo lloró más que cuando murió David. Ahora, ¿cuáles son estos principios? Mírenlos, y los podemos tranquilamente ver y aplicar en la actualidad. En primer lugar, la hermosura de la paternidad. Es muy interesante en un tiempo como estamos viviendo nosotros, en la actualidad, hablar de la hermosura de la paternidad. Lo hermoso que es ser padre. Estamos viviendo tiempos más difíciles de los que ustedes creen. La información última que tenemos es tremenda. Se viene una ola de Europa como una avalancha de ateísmo, pero un ateísmo con otros métodos y otras formas de las que usó hasta ahora. Algunos hasta se van a hacer pasar por cristianos para engañar a los cristianos a que dejen de ser cristianos y no crean más en Dios. La otra parte, eso es mirando por el lado religioso, pero mirando por el otro lado, tenemos el problema tremendo de la inmoralidad. Hasta no hace muchos años, el que una persona viviera juntada, un hombre no casado estuviera con una mujer conviviendo, era directamente muy mal mirado por la gente, era un concubinato. Está en concubinato. A cualquier persona que quedaba embarazada le daba vergüenza aparecer y desaparecía. Se iban de una provincia a otra, a veces de un país a otro, para después de años venir con la hija y decir que fue legítima o cosa por el estilo. No se aceptaba ninguna de estas cosas. Hoy no es solamente que no se aceptan, hoy parece ser que es, dirán, hasta una bendición. O sea, hay que aplaudir a semejantes personas. No digo que hay que fustigarlas, no digo que hay que ir en contra de pobres gente chicas que quedan embarazadas y que porque sean madres solteras hay que darles con un caño, porque no es así el amor cristiano, y porque muchos son nada más que pobres víctimas de los hombres. Hombres de 30 o 35 años que en lugar de estar cuidando de esas niñas de 15 años y cuidar que nadie las toque, ellos son mismos los que las llevan a la cama y justamente las hacen madres o cosas por el estilo, y las arruina. Pero eso ahora no es nada. Ahora ya no hay más pareja. Ahora la moda es que cada uno está en su casa. Tiene su departamento, tiene su trabajo, tiene sus hobbies, se juntan una vez por semana, salen una semana cada 4 o 5 semanas, cada uno vive su vida. Y el día que te quieres ir por allí, cualquiera, nadie se compromete. Ahí, ¿qué es lo que va a hacer? No va a haber hijos, ya no las hay, ya no los había con la pareja, menos los va a haber ahora con este sistema. Y este sistema, aunque a ustedes les parezca raro, ya está impuesto en la capital federal.
Ya hay mucho de esto y es directamente ya es una psicosis este concepto. Este concepto ya está en los artistas, este concepto está en toda la gente que no quiere tener compromisos y nada por el estilo, ya está ahí y en la capital federal ya es un problema y enseguida se va a multiplicar por toda parte. Pero la Biblia dice que no hay cosa más hermosa que la paternidad. Ser padre como la Biblia manda, no hay cosa más hermosa. No es Efraín hijo. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? Notemos que el Señor aquí habla que de Efraín sería hijo precioso para él espiritualmente de acuerdo al nuevo nacimiento que van a tener ellos por el arrepentimiento. Pero eso no quita de que eso está sacado de un hecho de la paternidad, de lo que es ser padre. No sabemos exactamente si la palabra hebrea aquí tiene sentido de valor o tiene sentido de preciosura, de cosa hermosa. Pudiera ser que sean las dos cosas, que sea tanto de gran valor como de hermosura. No hay padre, bueno, no digamos las madres, ya eso no se discute, peor. Pero no hay padre que vea a un hijo que no sea bonito, que no sea bello, que no sea hermoso, ¿no es cierto? Es que todas las personas son hermosas. Todas las personas son hermosas. Muy especialmente las mujeres, toda mujer es hermosa por ser mujer directamente. Pero todo ser humano es indescriptible, no se puede describir la hermosura de una persona. No importa que tenga cara más larga, cara más corta, que tenga más altura, que tenga menos altura, que tenga un color, que tenga el otro, pero describir la hermosura de una persona es muy difícil, todas las personas. Pero el hecho grande es no ver a las personas como personas, sino aquí está hablando del padre que ve al hijo. Y yo les digo, hermanos, si bien es cierto que es precioso un hijo, tenemos que pensar que es más precioso un hijo en lo moral, en lo espiritual, en lo que es el alma de ese hijo. Eso es de valor incalculable. De valor incalculable. No hay nada que pague el alma de una persona. Y para un padre, ¿qué le van a dar en pago del alma de un hijo? Yo creo, hermanos queridos, que tenemos que pensar esto y tenemos que ponernos delante de Dios con mucha responsabilidad. Es decir, yo soy padre. ¿Tiene valor mi hijo como persona? ¿La aprecio como persona, como la aprecia Dios? ¿Podré decir lo que dice Dios aquí? No importa quién sea, el nombre, Roberto, cualquiera, hijo precioso para mí. Y si lo analizamos en este punto, ¿es hijo precioso de valor, de estima para mí? Esto nos llevaría, hermanos queridos, aquí a tener actitudes muy responsables con relación a nuestros hijos. Tener mucho cuidado que cuando a veces los queremos ganar, los perdemos. Hay que depender mucho de Dios, tener mucha sabiduría de Dios. Y dice, Señor,
aquí tengo esto que tú me has puesto en mi mano que tiene tanto valor. ¿Qué hago, Señor? Yo no tengo suficiente capacidad, yo no tengo suficiente conocimiento, pero tú capacítame porque yo soy el papá. Y yo soy el papá y soy responsable. Y como tal, porque soy responsable, yo quiero serlo. Yo quiero ser de utilidad para mi hijo. Yo quiero ser verdaderamente, como estábamos mirando ayer, una lámpara que alumbre su camino. Aunque estábamos hablando de la palabra de Dios para eso, pero también nosotros podemos hacerlo. En segundo lugar, porque no tenemos mucho tiempo, el deleite de la maternidad, de la paternidad. Deleite. ¿Cuánto se habla de deleite? Pero cuando uno habla de deleites, por lo regular se va para el lado opuesto, para todo lo malo. Hoy se habla de deleites sexuales fuera del matrimonio y por esto y por el otro y con personas del mismo sexo, y pensamos que eso es el deleite. Y el Señor Jesús dijo que no es así. Lo que para los hombres parece deleite, para el Señor es abominación. Pero, queridos míos, la Biblia dice que hay un verdadero deleite. Deleitarse con Dios, por ejemplo. Deleitarse con Dios. Mi alma tiene sed de ti. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Tener deleite de Dios es maravilloso. Pero en el texto aquí dice que el padre tiene que deleitarse en los hijos. Tiene que verlos como un deleite, como algo que le ayuda, como algo que los satisface, como algo que los complace, y no como una carga, no como una carga. Cuando hablamos de los hijos, están los nietos y están, si vienen los bisnietos. Yo ya me estoy preocupando un poco porque tres nietas casadas y todavía no tengo un bisnieto. Hasta hace poco les decía, bueno, está bien, no se apuren mucho porque no es lo mismo ser abuelo que ser bisabuelo. Pero ahora ya no, ya me está un poco preocupando, ¿no? Porque veo que los años pasan y bueno, empiezan a fallar las fuerzas. Esta caída que tuve me está abriendo un poco los ojos porque no sé cuánto tiempo más podré tener las fuerzas que tengo y quisiera tener los bisnietos para tenerlos en la mano y para hablarlos y para poder ayudar algo en lo que pudiera. ¿Es verdaderamente un deleite en los hijos o son una carga? En tercer lugar, la preocupación de la paternidad. Y estoy hablando de preocupación, y entiendan bien, estoy hablando de la preocupación verdadera, la preocupación que tiene que ver con la acepción primera de la palabra. Pre es antes, ocupar después. Preocupar quiere decir es ocuparse antes de que vengan los problemas o las dificultades. Estaba leyendo hoy un pensamiento de alguien que hablaba sobre un árbol y decía más o menos esto. Dice, mira, trata de enderezar el árbol mientras él sea pequeño, porque cuando llega a ser grande es imposible que lo enderezcas. Y es verdad.
Ustedes agarren un árbol y que ya así, vayan a las Delicias si quieren, y yo les doy cualquier, ¿cómo se llama el árbol este de buena madera? Quebracho, no, algarrobo, que está es más torcido, y yo les doy el algarrobo que quieran y pónganlo derecho, a ver cómo hacen para ponerlo derecho. Posible. Pero qué fácil es cuando sale. Ahora tenemos unos, ¿cómo son esos que tienen las flores blancas? El lapacho. me capta el pensamiento, Osvaldo. El lapacho. Tenemos unos cuantos lapachos puestos por todos lados. Yo le dije siempre, pónganle un tutor. Cada vez que voy, uno que estaba grande aquí, ahora está chiquitito así. ¿Qué pasó? Y el viento lo tiró. Porque no le pusieron el tutor y no lo ataron. ¿Cuándo van a obedecer? ¿Cuándo le van a poner? Y no le pongan un tutorcito chiquito, porque el árbol crece y el tutorcito no sirve después. Tienen que ir poniendo el tutor de acuerdo a cómo va creciendo. Y hasta que está fuerte, ustedes no pueden sacarle el tutor. Tienen que enderezarlo. O sí, ¿por qué? O se rompe, o directamente sale un desastre, sale torcido para todos lados. Qué buena es la verdadera preocupación, ocuparse de antemano. Muchos de nosotros, yo me cuento, nos preocupamos con el sentido peyorativo de la palabra. ¿Y qué es? Ay, qué mal me siento porque mi hijo anda mal, porque no anda mis cosas, porque no anda mi casa. Sí, querido, miro, esa preocupación no te va a ayudar. La preocupación que no es ocupación hace mal en lugar de bien. Hay que eliminar la preocupación, esa que da vueltas ahí, adentro, y que no sale y que vuelve a la mente. No, esa preocupación hay que sacarla. Hay que ocuparse. Hay un problema, hay que ocuparse. Hay que ver lo que podemos hacer. Y lo que nosotros no podemos hacer le corresponde a Dios, hay que dárselo a Dios. Pero es buena. ¿Qué dice el texto con relación a esto? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. No tenga usted qué preocupación. Me he acordado de él constantemente. Una preocupación que está en el hecho, está permanentemente en el hecho. Sobre esto hay mucho que hablar, porque hay mucha gente que cree que esto es estar permanente y atosigando. Perdónenme que yo no soy isabelita, pero la palabra es correcta. Atosigando, es que se los atora a los chicos en lugar de conducirlos bien. Muchas veces la mejor forma de corregir es estimular. Don Roberto, ¿a qué estimular? ¿A qué? A estimular no para que se porten mal, pero estimularlos de otra forma, de otra manera. ¿Sabe lo que aprendimos nosotros cuando ahorita con Juan Dougan? ¿Se acuerdan de Juan Dougan? ¿Se acuerdan? ¿Usted sabe lo que aprendimos nosotros con Juan Dougan? Al principio, yo, bien, como a cualquiera de los hijos, venía y decía, mira, Juancito, esto no está bien. Todo lo que habíamos ganado en 4 o 5 meses, se iba para abajo, bajaba peor, más de lo que había adelantado. Le digo, Dorita, no. Sabes que a Juancito no lo podemos retar. El reto le hace mal. ¿Y qué hacemos? Vamos a ver cómo lo estimulamos. Entonces él hacía una cosa y dijo, mire, Juancito, esto está bien, pero ¿sabes qué? La podías haber hecho mejor. Si la hicieras así, le estoy diciendo todo lo contrario de lo que la hizo, ¿no? O sea, pero él cree que eso es hacer más de lo que él hizo, ¿no es cierto? Hacer así, y así cambió totalmente. Porque pregúntele a Tito cuando yo le dije que en la fábrica él iba a ser vendedor, casi me mata. Y yo les aseguro
que Juancito fue un tremendo vendedor, no cualquier vendedor. ¿O no se extraña todavía hasta el día de hoy? ¡Qué tremendo vendedor! Y encima, ¿saben una cosa? Un vendedor que nunca dejó casi clavos, no hubo clavos en la fábrica, no le vendió a gente que no se lo pudo cobrar nunca. Y se hizo en casa. Y cuando vino, queridos míos, lo que tenía menos era casi de persona humana, parecía un animalito, por favor. No servía para nada. No, yo no, eso no. Yo no sirvo, yo no puedo, yo no sé, yo no esto. Era todo, no, era todo negativo, pobre chico. Pero cambió totalmente. Yo les aseguro que la escuela que tuvimos nosotros con Juan fue tremenda. Con mi señora, y yo estoy seguro que Tito dice algo parecido, que también le ayudó, y también estoy seguro que las dos hijas dicen lo mismo, porque para ellos Juancito es un hermano más. La verdadera preocupación, hermanos, tenemos que ocuparnos de la familia, pero preocuparnos en serio. Estamos en un momento muy difícil, tremendamente difícil, y no crean que es ni con dureza. Hay que pedir mucha sabiduría de Dios, hay que ver muchas cosas como tenemos que hacer, porque no es fácil. No, el que la crea fácil está equivocado. No es fácil educar en el tiempo actual. En cuarto lugar, ¿qué nos dice el texto? Los sentimientos. Los sentimientos de la paternidad. A mí me conmueve esto. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Mis entrañas se conmovieron por él. Qué corazón el de Dios. Tan mal que le pagó Efraín a Dios. Mire los sentimientos de Dios hacia este Efraín que se portó tan mal. Mis entrañas se conmovieron. Todo mi interior es lo que quiere decir. Dios está diciendo eso. Yo respeto mucho a los padres y la disciplina que pongan en las casas, pero yo les rogaría una cosa, hermanos: si llegan a tener problemas con hijos, nunca jamás echen a un hijo de la casa, porque se van a arrepentir. Y no tengan miedo al testimonio ni a nada, porque a ningún padre se le puede achacar que tenga un hijo en la casa porque es hijo, aunque se porte mal. Y mientras lo tenga en la casa, es la única referencia que va a tener válida, porque el padre podrá tener defectos, la madre podrá tener defectos, pero el referente válido para un hijo es el padre. A menos que sean esos casos tan desastrosos, queridos míos, que, bueno, vale más perderlos que encontrarlos. No vaya a ser que nos pase lo que pasó al gallego que no quería ir de testigo para dos vecinos. Y bueno, el juez ya no le quedó otro remedio y tuvo que ir a buscarlo con la policía. Cuando vino dice: usted, señor, ¿por qué no quiere venir a testificar? Porque, ¿para qué voy a testificar? ¿No vale la pena? ¿Cómo no vale la pena? No vale la pena. ¿Y usted está dispuesto a testificar? Bueno, dígame, ¿qué quiere que testifique? A ver, ¿qué tiene que decir de ellos? Dice: mire, lo que tengo que decir de ellos es que es tan bueno el uno como el otro. Si me dan a elegir, no quiero ninguno. Así eran los amigos. Por eso no quería ir a testificar. ¿Para qué? ¿Qué voy a decir si los dos son iguales? Hay gente que es así, indiscutiblemente. Pero esa no es la generalidad. Aún con el mundo como está, esa no es la generalidad. Mire hoy, pocos hermanos, la mayoría están con los papás. Hubo hermanos que estuvieron acá y se fueron a juntar con la familia.
Don Luis se fue a juntar con la familia, y la familia inconversa, pero quiso estar con ellos. Me parece que es una buena forma, una buena manera. Seguramente que también Patricia y los demás se fueron a juntar con los papás. Es tal vez la forma de ganarlos. Pero ustedes fíjense cómo tira la paternidad. Y en quinto lugar, el amor de la maternidad. Dice, ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Usted dice misericordia, no dice amor. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento hay mucha dificultad para determinar la misericordia y el amor, porque la idea justamente del Antiguo Testamento es que el amor es misericordia. Y bueno, no está tan lejos, porque yo siempre digo que la misericordia es amor en acción, amor en hechos, en acción, hacia persona impotente e incapaz. La gracia es amor en acción hacia persona que no merece, sino merece todo lo contrario. En lugar de merecer bendición, merece castigo. Esa es la gracia, que está a favor de aquel que no mereciendo nada, que merece el castigo, se le da el bien, se le da lo que Dios determina dar. Tendré de él misericordia, dice Jehová. Miren, hermanos, cualquier cosa se puede solucionar cuando hay amor. Pero es muy difícil solucionar problemas sin amor. Muy difícil. Y no nos olvidemos que amor es dar o darse sin tener ningún propósito de recibir recompensa. Lamentablemente, aún entre los cristianos, el amor que nosotros llamamos amor es un amor concupiscente más que un amor de Dios. ¿Qué es un amor concupiscente? No es un amor eros, no es un amor de pasión. El amor concupiscente es un amor de resarcimiento. Yo doy si me dan. Si no me dan, no doy. Yo les aseguro una cosa, con Dorita tratamos de llamar a todos los hermanos, a menos que nos olvidemos de alguno, siempre que cumplen años o alguna cosa. Ustedes saben que realmente no tengo la misma recepción. No tengo la misma recepción. No más de un 10 o un 20% de los hermanos llaman. Más bien 10 o 15 llaman. Pero nosotros no dejamos de hacerlo, porque nosotros no llamamos para que nos llamen. Llamamos porque los queremos. Y lo vamos a seguir haciendo, porque ahora no me llamen ahora porque dije esto. Sigan igual. Ahora, si nos quieren, llámennos. Que Dios nos ayude a poder. Y lo que dije esto para los papás sirve para las mamás. Que Dios nos ayude a que en un mundo tan difícil como este tengamos en altura lo que es la maternidad y lo que es la paternidad, el valor que tienen nuestros hijos, para gloria suya. Amén.